Muy buenas noches amigos de Radio Latino 2, Radio Prensa y Televisión. Estamos ya hoy aquí listos para comenzar a trabajar en lo que es el programa del día de hoy, de una hora con el pueblo. ¿De qué se trata esto de la unidad? Vemos que muchos compatriotas ecuatorianos están trabajando en esto de la unidad, supuestamente uniéndose para ir en contra de este gobierno de Alianza País, que consideran que no están trabajando como el pueblo se merece, o las circunstancias que se están dando en este momento desfavorecen al pueblo. Y tomaron grandes ejemplos de Argentina y de Venezuela. De esto y mucho más vamos a hablar con nuestro amigo y compañero en la noche de hoy, el señor César Carrera. Muy buenas noches, César, gracias por estar aquí. Buenas noches, Wellington. Un saludo para todos los que nos escuchan. Te agradezco la invitación y antes de dar inicio a esto tan interesante, quiero felicitarte. Quiero felicitarte porque Radio Latinos 2 se está convirtiendo en esa herramienta que necesita la sociedad ecuatoriana para poder dar sus diferentes puntos de vista, su opinión sobre el entorno que tenemos, la situación que está en el Ecuador, incluso la misma situación que los inmigrantes tenemos aquí en los Estados Unidos. Así que te felicito. Sigue con esta vocación, con este emprendimiento, esta labor de periodista te va a hacer ganar amigos, yo creo que te va a hacer ganar enemigos de manera gratuita, pero yo creo que te va a quedar esa íntima satisfacción del deber cumplido en que estás haciendo algo correcto y estás favoreciendo a la comunidad. Mira que en las bases del desarrollo de la comunicación moderna, el Internet por medio del periodismo 2.0, que es lo que tú realizas, ha ayudado a que la información navegue más rápido, o sea, nos integremos de manera más conjunta a través de los mecanismos de la web. Así que te felicito y sigue adelante, mi querido amigo. Muchas gracias, César. Pues es la primera vez y un gusto de tenerte aquí en Radio Latino 2. Ya vamos a comunicarnos con el otro compatriota también que nos va a acompañar, que es Carlos Ortega, vía telefónica. Pero quisiera hacer como un pequeño recuento, ¿no? Las elecciones pasadas. Tú participaste. Bueno, ¿Viste también casi estos mismos movimientos de unidad? Un pequeño análisis de eso, si nos puedes. a ver, tengo un buen amigo, el cual participó como candidato suplente, y él, en nuestras muchas conversaciones que hemos tenido, me pidió, amigo, ¿sabes qué, César? He sido elegido para participar, colabórame. Y yo le dije, claro, que sí, encantado, con mucho gusto, vamos, te puedo facilitar algunas ideas que tengo, creo que puedo aportarte con unas cuantas recomendaciones. Sin embargo, sí me llevé esa amarga sensación de que la comunidad ecuatoriana está un poco desunida. Incluso me permito hacer una crítica constructiva de que necesitamos hacer un proceso de integración política entre todos los ecuatorianos que estamos dispersos aquí. Aunque parece paradójico, ¿no? Tal vez para llegar a la asamblea en los Estados Unidos se necesite menos votos que los que requieren en las demás provincias, pero sin embargo la distancia y la dispersión tan grande de los ecuatorianos hace que esto se convierta muy difícil. Se complican las sí, cosas. Es muy complicado. Sí, sí, Carlitos, muy buenas noches. Wellington Pérez y Radio Latino 2, ¿cómo estás? Muy bien, Wellington, buenas noches a todos. Gracias, Carlitos. Bueno, estamos ya iniciando el programa y me estaba recordando, ¿no?, de las elecciones pasadas, y me recuerdo que nosotros estuvimos en la plurinacional. Radio Latino 2 estuvo con la plurinacional. Y obviamente no voy a contar todo lo que se tiene que contar, pero vamos a contar una partecita, ¿no? Y vamos a contar una partecita porque tenemos las evidencias, tenemos los videos, tenemos los testimonios de las personas, todo guardado de una forma correcta para que no se tergiverse más adelante mis palabras ni tampoco las ideas. Me recuerdo que la plurinacional justamente luchaba para defender esos dos escaños, tanto que pasa para las mujeres como para los hombres, que fueron los triunfadores Jimena Peña y Alex Guamán. Lamentablemente en el transcurso de eso se fueron dando ciertas condiciones
poco convenientes para cualquier movimiento o partido político cuando se nombraba que aquí está la organización fulano de tal, que aquí está el movimiento tal y eso, pero ninguno de estos estaban legalmente constituidos, sino que estaban manipulando para tener el mando total. Entonces, en esto a lo último, recordemos que la plurinacional terminó siendo el MPD. ¿Cuántos votos sacaron? Para todos he sabido que casi creo que ni la familia fue a votar por ellos, ¿no? Poniendo así una forma medio jocosa para no ponerle triste, ¿no?, el asunto. Y recordemos que ahí estaba Clever Borja, un amigo de aquí de Radio Latino 2 y también que colaboramos con él en otras cosas. Él automáticamente pasó a ser el apoyo de, creo, en ese tiempo como candidato Edgar Jara. Y tuvimos a los socialcristianos, que también era un problema porque de pronto aparecieron unas personas que estaban en Alianza País para ser socialcristianos. De ahí tuvimos a Suma con el doctor Ferroz, que había sido cónsul en Miami, y con otra persona que ahorita no me viene a la mente, pero que también les entrevisté. Después estuvieron Ruptura, que buscaron que sea un abogado ecuatoriano que llevaba casos de inmigración, y la otra una ecuatoriana activista comunitaria, pero que no le conocía ningún pariente, pero los amigos de acá, para trabajar en ese sentido. Y de otro lado, lo que fue el equipo del general, ¿cómo era este general presidente que pasó recientemente? Era Gutiérrez, coronel Gutiérrez, también fue un muchacho completamente desconocido. Entonces, ¿qué es lo que queremos llevar como mensaje el día de hoy noche, ¿no? El mensaje es el siguiente: si vamos a hablar un tema de unidad, hay que pensar que la unidad se maneja de formas un poco difíciles y en cierta forma hasta caprichosas, ¿no? Dice, si hablamos de unidad política, tenemos que hacerlo en la perspectiva de una unidad. De las diferencias entre o diferentes no puede haber unidad, porque la definición está unidos, la unidad sugiere precisamente la diferencia, por eso mismo las diferencias no desaparecen. Tal vez esto está medio complicado, lo busqué de un tipo con mucha capacidad para enfocarnos claro esto, pero a la parte casi final de esto dice que si la unidad, sino que se mienten aunque se subordinan a los puntos que llevan a contraer la unidad, por lo tanto solo rige con la relación o los puntos unitarios y nada más. Lo que quiere decir es que si vamos a tener reglas claras, puntos claros, eso es lo único que va a unir en ese momento. ¿Por qué razón? Porque hay diferentes tipos de unidades. Hay unidad nada más conveniencia en este momento, o sea, ganar o ganar. Y hay otro tipo de unidad, es que vamos a trabajar en favor de la comunidad. A muchos como que se les perdió el tape en esa parte. Por eso que el hombre aquí, en el primer párrafo, le hace a uno un enredo total. Pero en sí está manifestando a lo último que la unidad se da entre puntos que en este momento, en este convenio, es ganar las elecciones con los dos candidatos acá en los Estados Unidos. Pero la preocupación de esta unidad, en lo que seguimos leyendo, es en qué forma van a trabajar después de que consigan la meta propuesta. Entonces, de lo que yo veo a este momento, todos se están uniendo con mucho énfasis, con mucho calor de lo que sucede en la política ecuatoriana, queriendo destronarle al presidente Rafael Correa, que se ha dicho, no estoy muy de acuerdo en que se le tiene que retirar, y también a los asambleístas, que también tienen toda la razón. Pero ¿cuál es el tipo de unidad que se va a formar? Pasemos contigo, Carlitos. ¿Qué tipo de unidad tú crees en lo que ya tú también tienes tu experiencia como político, en lo que ves en las redes sociales, las personas que conoces, para después opinar? Seguimos más adelante después con criterio y honestidad. Sí, mira, es muy interesante el tema porque me
gustaría hacer un pequeño preámbulo, no sé tiempo tengo, pero me gustaría empezar diciendo, haciendo una pequeña definición de lo que es la unidad. La unidad es, en esencia, el que converjan varias personas por un motivo, ¿no? Que los una a un motivo. Para dar un ejemplo más práctico, cuando tú vas al colegio, a la universidad, pues formas a una unidad que es la clase a la que estás yendo, porque el objetivo final es pues, el obtener un título, pasar de año, lo que sea. Por otro lado, también hay las unidades, por decirte algo, en el barrio, ¿no? La gente de tu edad, el objetivo es pues tener momentos de distracción y tener amistad, en fin, fomentar la amistad. Entonces, dicho en pocas palabras, la unidad se da cuando hay varias personas que tienen un objetivo común. Eso es en pocas palabras. Ahora, para entrar un poquito más en el tema, si hablamos, por ejemplo, ya de unidad política, hay varios tipos de unidades. Hay la unidad que se da en el mismo partido político porque todos están en la misma, tienen una similar inclinación en cuanto a la parte filosófica, en cuanto a la parte de metas políticas. Ese es el caso, por ejemplo, de las de izquierda o de derecha, o en fin, hay una infinidad de maneras de unirse temas políticos. Entonces, el asunto aquí es determinar, como tú bien lo dices, es determinar el por qué se une la gente, y más que todo, y aquí ya viene la parte en la que yo pongo mi granito de arena, sería más que todo que esta unidad vaya de la mano de principios muy sólidos para que no sea una unidad que al pasar del tiempo se desvanezca, ¿no? Entonces ahí viene lo que tú dijiste, el tema de honestidad, el tema de transparencia, el tema de poner de entrada, poner cuáles son los objetivos que se tiene y en fin, inclusive como si se quiere como un contrato, ¿no? Es decir, pues qué sucede cuando una persona no está de acuerdo con X posturas, porque aún habiendo unidad siempre van a haber diferentes modos de ver las cosas y cuando se presentan situaciones que no se han anticipado. Entonces, para eso se va definiendo de qué manera se resolverán los diferentes corrientes o maneras de ver las cosas o conflictos que podrían haber. Así es que no sé si contesté la pregunta o si queremos No, sí, está bien, porque vamos a ir tocando, o sea, cojámonos un minuto, dos porque ahora vamos a escucharle a César la misma, ¿no? O sea, estamos hablando de que van a formar una unidad, pero aquí el filósofo dice que hay diferentes tipos de unidades con diferentes funciones, ¿no? Hay unidades que son alianzas nada más temporales. Por objetivos. ¿Ya? Porque el objetivo ahorita es ganar esos dos puestos. Pero el problema radica en que muchas de las veces llegan a cumplirse estas unidades, pero cuando es ya el tema global de servir a la comunidad, retrocedimos otra vez. O sea, esa unidad no sirvió absolutamente de nada. Y esos son los intereses que se están tocando, porque de pronto vemos que ya hay candidatos. ¿Cómo hay candidatos si no hay unidad? Si no hay una plataforma de trabajo. Adelante, César. Carlos, primero buenas noches, un saludo. César Carrera. Buenas noches, César. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, primero, Carlos ha definido muy bien los conceptos de unidad, ¿ya? Pero hagamos una cosa, ¿qué te parece si entramos a ese ejercicio mental de cada uno? Y porque muchas veces los conceptos los podemos definir, pero los podemos captar de maneras distintas. Entonces, para agilitar esta idea, hagamos, ¿qué te parece? Un ejercicio mental para ver lo que dice la historia. Total, la historia es la que nos condena, la que nos juzga. Y a través de la historia han existido varios ejemplos de unidades. Muchas veces dicen que la unidad es una utopía, que nos sirve, que es algo imaginario, bonito y bello, que no la vamos a alcanzar con el tiempo. Tal vez eso dicen los filósofos. Otros dicen la unidad nos sirve para avanzar, para progresar, para seguir caminando a ese horizonte. Pero la historia, y permíteme darte un par de ejemplos rápidos,
¿Tú te acuerdas la cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago cuando el presidente Hugo Chávez se levantó y le obsequió un libro al presidente Barack Obama? Él, rompiendo todo tipo de protocolos, se acercó y le regaló el libro de Eduardo Galeano, Venas Abiertas de América Latina, donde el uruguayo resume en su libro de que América Latina fue conquistada, saqueada y prácticamente esclavizada por los europeos. ¿Pero por qué se dio? Ustedes todos sabemos ese tipo de personas que llegaron, la calidad humana que llegó de Europa hacia América. Entonces encontraron a tribus desunidas, tribus que de repente nos engañaron con obsequios, que llegaron, nos sorprendieron con caballos, nos conquistaron hasta por la religión. Entonces, al encontrarnos unidos, esta gente pudo vencernos. Ahí faltó la unidad de nuestra gente, de nuestros nativos. Entonces, es un poquito ilógico pensar que gente en barco cruzaron el Atlántico, llegaron y nos conquistaron y tuvieron que pasar más de 3 siglos para poder romper esas cadenas. Miremos otro ejemplo, y estoy muy seguro que a Carlos le va a gustar por ser un amante del derecho, y es el tema de la Revolución Francesa, la madre de todas las revoluciones, donde en esa Francia del siglo XVIII, cuando Luis XIV expresa de que el Estado soy yo, y por su poder divino, por ese derecho que Dios le había dado para ser él estaba sobre todas las leyes. Entonces, ¿qué pasó con esta frase? Aunque él no se dio cuenta al decirla, tal vez su vanidad, su egoísmo, su prepotencia, fue una cachetada para que muchos líderes franceses reaccionaran y pudieran unirse en pensamiento y criterio, y bajo ese lema de igualdad, fraternidad y libertad, cambiaran el rumbo de la historia. La Revolución Francesa, en la cual participó, si mal no recuerdo, está el Marqués de Lafayette, que fue héroe de la independencia americana, estaba Montesquieu con su teoría de la separación de los poderes, estaba Kant con el uso de la razón. Bueno, aparecieron tantos ilustres que por fin pudieron dar. ¿Por qué? ¿Pero por qué se unieron? Porque sabían que el sistema que gobernaba, ese sistema monárquico, era injusto e inmoral. Entonces, el pueblo unido comenzó a formar un nuevo destino. O sea, esos son los productos de la verdadera unidad. Y los franceses le cambiaron el rumbo a la historia. Hasta el día de hoy, la base de los derechos humanos y del ciudadano fueron escritas en esa revolución. Entonces, cuando verdaderamente todo el pueblo, toda una ciudad, un país se une, puede hacer cosas distintas. Yo creo que en el actual momento, siendo muy imparcial, se nos viene un año muy pésimo, un pesimismo grande, cuando sabemos que nuestra inflación bajo el sistema de dolarización es el más alto de los países de dolarización en América Latina. Panamá, anoche estaba chequeando, Panamá llegó a cerrar con el 0.3% de inflación, El Salvador con el 1%. Entonces, en el Ecuador, que parece poco, el 3.38, perdón, es de escándalo. Este país está cerrando en el 0.7. Entonces, si estamos dando cuenta que tenemos una inflación muy alta comparada a no tener una moneda propia, es de recapacitar, y aquí todos tenemos que poner la idea al plano y con la cabeza fría. Hay que unirnos. Sí, nos hiciste un gran recuerdo de todo lo que ha pasado, no solamente con nuestra querida Latinoamérica, sino también con Europa, ¿no? Y si hablamos de unidades, no terminaríamos hoy, porque en realidad ha habido grandes eventos que se han dado en la historia por la unidad. Pero a lo que venimos es a nuestra unidad criolla. Esa es la diferencia entre grandes pensadores y gente que va elaborando proyectos en el camino, pero cuando nos tratamos con nuestra gente, que a veces es un poquito conflictivo, el hecho de que esa unidad tiene un desgaste por una sencilla razón, porque hay intereses de por medio. O sea, tenemos que decirlo como son, hay intereses de por medio. Y hay gente que no va a buscar la unidad porque tiene la vocación de servicio, sino porque tiene la vocación de siempre estar presente en ese lugar, a como se dé las cosas. Miren, yo les quiero decir algo que va a sonar un poco fuerte, pero es la realidad.
Yo conozco mucha gente de nuestra comunidad que en base de la unidad, en base de querer estar siempre presente en la política, no ha tenido logros personales. O sea, ¿cómo yo voy a tratar de trabajar y decir que puedo hacer algo por mi comunidad si yo no he hecho algo por mí mismo ni por mi familia? O sea, no hay metas personales alcanzadas, sino metas que siempre se han ido truncando porque no ha querido, primero, él ser la imagen de lo que es el servicio, de lo que es el trabajo, de lo que es el esfuerzo. Entonces, ¿en qué forma él va a tener una unidad? Cuando desde ya sabemos, por circunstancias pasadas, que cuando hacen algún tipo de actividad y donde que por A o B razón se presenta el dinero, se acabó la unidad. Donde que no te dieron el puesto que quieres, se acabó la unidad. Por eso hay este peligro constante de que cuál va a ser el tipo de unidad que se va a formar en este momento. ¿Van a ser unidad solamente para conseguir el objetivo dos asambleístas o va a ser una unidad donde que se trabaje en base a una plataforma de trabajo, a una misión en favor de todo el colectivo? No sé qué pienses de eso, Carlitos. Hay una misión para trabajar con el colectivo, hay una misión para trabajar con la comunidad y servir sin esperar a cambio muchas de las veces nada, sino tu labor altruista. ¿Qué tú piensas de eso? Sí, son muy buenas preguntas y para contestarte quisiera también mencionar un poquito y regresar también a utilizar lo que nuestro amigo César nos indica, que debemos utilizar definitivamente la historia como una guía, como algo que nos va a ayudar a construir futuras decisiones que vayamos a seguir tomando. Y precisamente quería referirme al tema de la Revolución Francesa, que está un poco lejana en el tiempo, pero que nos dejó muchísimas enseñanzas que perduran hasta hoy, y que irónicamente y justamente quiero recordarme esto que nos servirá más adelante, que la mayoría si mal no recuerdo, la mayoría o si no todos, fueron puestos en la guillotina, todos los líderes revolucionarios. Y si vamos un poquito más adelante en la historia, más cerca a nosotros, la Revolución Mexicana, que también fue similar a la Revolución Francesa, que buscaba la igualdad del pueblo mexicano, y los líderes revolucionarios, irónicamente también, todos ellos murieron de una u otra manera. Entonces, ¿qué es lo que nos indica esto? Y aquí llego precisamente a tu pregunta, Wellington, y también va la parte que quiero yo aquí contribuir, es que a pesar de que podamos tener similares o iguales aspiraciones o iguales, ¿cuál sería el término preciso? Objetivos, metas. Objetivos, sí, objetivos, sean políticos o económicos o lo que sea que sean los objetivos. Vamos a encontrarnos con que una vez que conseguimos estos objetivos, van a haber situaciones en las cuales tenemos que enfrentarnos y tenemos que estar preparados para eso. Y por eso tú precisamente decías, una vez que ganan, o una vez que llegan a tener algo, pues la gente se hacen enemigos, empiezan las peleas y los intereses personales. Entonces todo eso, yo digo, para mí la solución es, en primer lugar, unirse gente que tiene buenos principios. Para mí, como ya había dicho anteriormente, lo importante es precisamente, y lo que tú dijiste hace unos pocos minutos, el que dejemos a un lado nuestros intereses personales. Si realmente nos interesa nuestra patria, nuestro país, nuestra comunidad migrante, pues busquemos esa unidad, sabiendo que nos despojamos, y repito, de nuestros intereses personales, sino que buscamos un interés común, ¿no? Y precisamente, especialmente quienes vivimos en este país y hemos sabido absorber los conceptos que se tienen aquí para manejar este país, sabemos que uno de los principios los que se llevan en este país es precisamente eso, la unidad, el amor a su patria, más que a todo, más que al mismo
deseo por contribuir con la comunidad en la que uno vive. Así es que esa es mi contribución. Sí, me gustaría avanzar y si quieres argumentar, pero me gustaría avanzar en esta parte, porque si nosotros vamos a trabajar en una unidad, hay que buscar gente con criterio. Y el criterio de una persona es un juicio de valores. Si esa persona no tiene un juicio de valores, muy complicado que realmente tú puedas tener objetivos en común que ayuden. Te comento algo que leí ahí que me pareció curioso, que esto es un comentario de una persona en YouTube de lo que vivió sus propias experiencias, y él lo plasma escrito ahí. Dice: cuando vi una pregunta que viene siendo esta, criterio, ¿no es cierto? Dice, vino inmediatamente, dice, vino a mi mente inmediatamente la de los muslos que le ponen unas vísceras a los lados de los ojos para que no vean. Es un poco complicado también porque es medio filosófico este. Vamos hacia adelante y no se asusten con lo que pasa por los lados. De lo que puedo deducir esto es lo que yo siempre he dicho, el caballo de carreras. Eso es lo que está. Te está poniendo una venda, dice. Las líneas de un partido se siguen en su conjunto. Militas en un partido porque sigues una línea política que es inherente a esa tendencia partidaria. Imaginen ustedes, dice, que agrupan tantas y tantas variedades de oposiciones de comunismo, está hablando de comunismo, a que quedaría reducido si los maoístas y los trotskistas pelean en con los lineamientos y están listas. Nadie puede ser incondicional de nadie, porque llega un momento en que hay algo que no cuadra. O sea, en algún momento las cosas no se van a dar, y eso puede ser en el momento que ya haya una persona elegida. La política emula con la diplomacia que hay. Cuántas veces hemos visto a Zapatero y Rajoy darse la mano, hipocresía diplomática y política. No voy a terminar de leer toda esta parte, pero lo que quiero decirles es que en este momento mucha gente se quiere dar la mano, pero ¿cuál es la mano que te está dando? Porque si te está dando la mano izquierda, de pronto te está apuñalando con la derecha, y si te da la derecha, te está apuñalando con la mano izquierda. Entonces, ¿hasta qué punto uno tiene que asociarse con personas en una unidad, pero estudiándoles si son personas con criterio, y si son personas con criterio formado? Porque decía alguien que si tú quieres conocer a una persona con criterio, tienes que conversar sobre la familia de él. ¿Cuáles son los valores que da a sus hijos? ¿Cuál es el valor que da a la mujer? ¿Cuál es el valor que da a sus responsabilidades? Si no hay ninguno de esos valores que realmente a esa persona le defina, quiere decir que si traicionó a la familia, ¿cuán fácil podría ser traicionar en la política? Entonces esas son de las cosas que a veces se hacen las preguntas, y esta es la pregunta que te hago a ti, César. Yo sé que es un poco complicado, ¿no? Todo esto, hablando políticamente, obviamente. Primero, el comportamiento humano es complicado, ¿ya? Y dadas las situaciones, mucha gente actúa de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a sus razones. Mira, vamos un poquito poniéndonos como en base. ¿Qué está ocurriendo actualmente en el Ecuador? En el Ecuador estamos al inicio, a la puerta, digamos, de una etapa preelectoral. Entonces, esto no es nuevo, el hacer alianzas, uniones, pactos. No, al contrario. Después de unos momentos te voy a dar unos gráficos para explicarte que las alianzas, los pactos, las uniones han servido. Y es más, la parte más fundamental del balotaje, que es al pasar una segunda vuelta, cuando han existido los casos, es porque la coalición de los diferentes partidos políticos conllevan a lo que es la unidad nacional, o sea, a fortalecer la unidad nacional, conllevan a que más personas estén de acuerdo a haber elegido su destino. De lo que me he podido informar, yo creo que la oposición está haciendo muy bien en unirse, hablar, plantear. Tienen tres aspectos, tienen 3 puntos, 3 ejes en los cuales quiera
El rescate del Ecuador, que yo lo interpreto a lo que es la situación económica, la que se nos avecina, tiene que ver con la defensa de la democracia y de las libertades. Y si las personas están interesadas en este aspecto, tienen que acercarse, entrar, hablar, escuchar, informarse. Si el gobierno hace lo mismo, también está muy bien. O sea, aquí no hay nadie que está haciendo mal o bien. Eso es alimentar la democracia. Y un país con democracia tiene una salud política. Es un país que va a seguir avanzando. Entonces, si la oposición está planteando sus puntos y la gente se ve atraída, tienen que venir, tienen que acercarse y hacer lo siguiente. Tienen que abrir el oído derecho y comenzar a llenarse no de promesas vagas, milagros que van a cumplir o cualquier tipo de mentira. Eso no, tienen que entrar las buenas cosas por el oído derecho. Tienen que cerrar el oído izquierdo a tanto descalificativo, a tanto show, a tanta risa, a tantas cosas vagas, sin base. Entonces, y no por decir tápate el derecho, sé de la derecha o tápate el izquierdo, no. Vamos a actuar de manera responsable, porque ahorita el Ecuador se avecinan tiempos difíciles, el mismo presidente lo reconoce, va a ser un año difícil. Tal vez él dice que no estamos en crisis, eso es de repente su postura, otras personas de repente los datos dicen lo contrario. Nosotros, en lo cual tenemos que defender, y sigo insistiendo en el sistema de dolarización, que es muy peligroso. Nosotros tenemos una tasa, chequeándola el 8 de febrero, de 1.639, una tasa de un indicador de riesgo país. ¿Ya? Ecuador es el segundo país más riesgoso para invertir en América Latina. Perú es el más bajo. Perú tiene 298. Entonces, si nosotros no comenzamos a tener lo que es la voluntad política, entenderla y querer abrirnos al comercio y querer abrirnos a las diferentes realidades que tenemos, las cosas van a salir mal. O sea, tenemos que poner todos de parte. No sé si tal vez no se puede enfocar bien. Ya, este cuadro que ven que está decreciente, este es el cuadro del riesgo país de Argentina al primer mes del mandato de Macri. Comenzó a atraer a los inversionistas, está haciendo un país más atractivo para la inversión. Y eso es lo que de repente en el Ecuador nos está haciendo falta. Yo considero que el gobierno tiene mucha gente muy capaz. ¿Ya? De repente la ideología o el modelo de desarrollo que están aplicando está un poquito equivocado. Pero no es tarde, hay que corregir. No todo modelo es exitoso, no todo modelo es perfecto. Yo creo que si unimos la buena voluntad, si nos ponemos de corazón a pensar de que el Ecuador es uno solo, es indivisible, y que el ecuatoriano es uno, y que todos en ese velero llamado Ecuador comenzamos a remar y vemos que nuestra vela se está inflando, tenemos que alegrarnos. No tenemos que coger un cuchillo y rifar la vela, nos quedamos en media mar. Entonces creo que es momento de que las personas incluso que van a intervenir vengan las más preparadas, que vengan con más experiencia, porque considero que el primer acto de corrupción a una persona que se pare al frente de nosotros a pedirnos el voto, y si no está preparado, es el aceptable. O sea que político que se acerca y no tiene una preparación necesaria, suficiente, una persona que colme el término de eficacia y de eficiencia, es un político que al aceptarlo está cometiendo su primer acto de corrupción, por no estar preparado. Entonces, estas cosas el ecuatoriano tiene que cambiar esa actitud, esas 3D que yo lo llamo de la política, porque tú vas a un ecuatoriano y le dices, oh, ¿qué piensas de la política? Estoy desinteresado, estoy desinformado, estoy desilusionado de lo que ocurre. Esas 3D tienen que cambiar. El Ecuador ahorita nos necesita. Y si no unimos criterios, si no unimos cabezas para dar soluciones, nos vamos a pique. Bueno, escuchamos el planteamiento de César, que me parece... creo que hay más buena voluntad que realmente yo diría cosas que se vayan a dar, ¿no? ¿Por qué razón? Tenemos como 6 años de estar ya en esto del periodismo y hemos visto pasar mucha agua bajo el puente, como dicen, ¿no? Recordemos que, vamos a hablar como tú mismo mencionaste, la historia es parte de lo que nos ayuda. No nos vayamos muy lejos, solo vayámonos a ¿cómo me dijiste? El militar que fue presidente, Lucio Gutiérrez, el coronel Lucio Gutiérrez. Mira, cuando Lucio Gutiérrez estuvo en la campaña electoral, lo primero que dijo fue que nunca él pactaría de ninguna manera ni con el Fondo Monetario Internacional ni el Banco Mundial. Okay. Automáticamente, ¿quiénes fueron los primeros que les respaldaron? Indígenas,
y gente que se sentía que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional le había perjudicado. Lo cual tenemos que estar claros en algo. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional se formó después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos querían tener una fuerza competitiva de industria y servicios en Latinoamérica. Ese era el objetivo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que ellos, cuando hacen todas estas alianzas, dice, aquí hay dinero para ustedes. Yo creo que en ese tiempo apareció, un tiempo hubo hasta un carro que hicimos del andino y muchos inventos que se daban en el Ecuador. Bueno, lo cierto es que para no alargar esto y poner en concreto con lo que el coronel Gutiérrez, nosotros dejamos de ser gente productiva para volvernos gente dependiente. Consumimos más de lo que producimos y nos dejamos sorprender con que se nos llevan todos los recursos de la madre tierra. Hablan de petróleo, de qué sé yo, todo lo que tiene que ver con la agricultura. Aparte de eso, recordemos que nosotros en el oriente ecuatoriano tenemos mucha medicina, inclusive los chamanes, los brujos. Para que ustedes tengan una idea, las personas que son los científicos, como la Bayer o cualquier otro tipo de gran compañía que hace productos farmacéuticos, ellos van y hablan con esta gente con una hojita, con una raíz de un árbol, con esto, con lo otro, cura el dolor de cabeza, el vómito, qué sé yo, humildes enfermedades. Y ustedes crean o no, estas personas cogen esas muestras y de una vez procesan para ver cómo funciona esa medicina y si en realidad todo este trabajo de estos chamanes de por años lo simplificaron para ellos. ¿Qué es lo que pasa? Se vinieron los famosos tratados de libre comercio, ¿no? Los tratados de libre comercio, la gente tiene que entender que jamás ha beneficiado al pueblo. O sea, eso es algo que por cualquier matemático, por más que le dé las vueltas a las hojas, jamás ha beneficiado al pueblo. Y voy a ponerle un ejemplo. Los famosos carros Moscovich que llegaron al Ecuador. Eso fue un convenio que se hizo a través de nosotros entregarle banano y nos trajeron los carros y nos pusieron a la fuerza. O sea, nosotros andamos en Lada y en Moscovich a como dé lugar, porque eso se cambió con banano. Imagínense lo que es. Este tipo va y hace una transnacional, ¿no? Ay, bueno, ¿para qué vamos a estar dando tanto nombre? Pero hace una transnacional siendo un nacional. Viene, compra el banano completamente barato, lleva allá, cambia por carros, los trae acá y nos vende los carros a los mismos agricultores y al mismo pueblo. Entonces, si este presidente Gutiérrez realmente hubiese actuado con la responsabilidad que él decía, no hubiese venido cuando ganó la primera vuelta ya a visitar a los Estados Unidos. Regresa al Ecuador, pasó lo que tenía que pasar, todos los indígenas se separaron, los partidos políticos, y nos vuelven a dar otra vez la misma medicina con el presidente Rafael Correa. Rafael Correa aprovecha todos los excesos que tuvieron los políticos y los supo sacar provecho, pero lamentablemente no era buen administrador. Y no es buen administrador, porque jamás estuvo al frente ni siquiera de un carro sanduchero. Recuérdense que él fue un tipo que supo llegar en el momento preciso con las personas que realmente le respaldaban. ¿Cómo es pues? El presidente, cuando él era ministro de Palacios, la madre de Rafael Correa trabajaba para Palacios. Palacios le pone las mejores escuelas, le pone la universidad, le da el trabajo de profesor, le lleva todo, le da el trabajo de ministro. O sea, él jamás tuvo un verdadero acercamiento de lo que tiene que ser una producción y un trabajo. Entonces, estamos hablando solamente de Gutiérrez, ya los otros fueron cosas de la casualidad, pero cuando viene Rafael Correa viene por una unidad. ¿Y qué es lo que pasó en esa unidad? Ya los intereses colectivos se volvieron intereses personales y de grupos. Se armó el despelote. Y estas son las consecuencias que tenemos en este mismo momento. Para tratar el presidente Correa de buscar la mayor luz posible, ¿qué es lo que hizo? Comenzó a hacer obras que no representaban una duración a largo tiempo. ¿Por qué? Porque no eran obras donde alimentaban a las fuentes de trabajo ni tampoco productos que podíamos nosotros exportar. Entonces, hablando de esa parte, ¿no? Y hablando de esa unidad, ¿dónde está la unidad ahorita con el presidente Correa?
está en una pelea. Nosotros hemos podido ver aquí, en este país, en esta ciudad, que los mismos de Alianza País se han insultado, se han dicho de todo, le han faltado a la honra de la asambleísta Jimena Peña, entre ellos mismos. Entonces, Carlitos, ¿cómo tú ves ese tipo de unidad? Si nosotros queremos salvar a nuestro país y vemos que por la historia todo lo que se tiene que hablar de economía ha sido puro cuento, porque tanto en el tiempo de Lucio Gutiérrez se benefició a algunos cuantos ricos como en este gobierno. Y si no, preguntémonos quién es el distribuidor de los carros, quién es el que tiene el banco que mayor capital lleva desde aquí, desde los inmigrantes, y les vende carros, les vende casas, les vende todo tipo de productos, alimentos, lo que tú te imagines, y casi se ha vuelto ya dueño del país. ¿Qué puedes decir de eso, Carlitos? Yo creo que tú sabes de quién hablo. ¿Aló? Sí, estaba ahí, perdón. Sí, precisamente, y para seguir manteniendo el ritmo de la conversación, yo diría también que el tema de yo tampoco creo en estos temas de los libres comercios, los tratados de libre comercio. Y yo creo que igual que la mayoría de ecuatorianos es porque los tratados de libre comercio que han hecho en el pasado siempre han sido desfavorables para nuestro país. Y no porque los tratados de libre comercio per se sean malos, sino porque han sido mal manejados, mal negociados, porque tenemos el caso, por ejemplo, de Chile. Como decía el ex ministro de Economía de chileno, que Chile tiene, no recuerdo la cantidad, pero son muchos tratados de libre comercio con muchísimos países, al punto que hacen negocios con alrededor de 200 países en el mundo. Hoy todos sabemos que Chile tiene una economía muy sólida. Entonces, no se le puede culpar a los tratados de libre comercio, sino se debe, yo digo, lo que la culpa la tienen es quienes han negociado los tratados de libre comercio. Han vendido al país, han regalado el país, y todo, ¿por qué? Regresamos nuevamente al tema original, que es la corrupción, la falta de otra de la gente, el deseo de enriquecerse rápidamente, y precisamente basado por todas esas razones es que han llegado al poder de Gutiérrez con un discurso socialista. Luego llegaron los otros, que me parece Palacio, hablando de salvar la patria, y ahora Rafael Correa de la tal revolución ciudadana, que yo les llamo ciudadanas sin ciudadanos, pero al final del día pues vienen a hacer lo mismo. O sea, Correa quizás tuvo buenas intenciones, buenas ideas, pero el momento que se vio que tenía tanto dinero, y como yo digo, de una manera hasta si se quiere, jocosa, se bañaba con dinero hasta hace poco este señor. Entonces se le sube el poder a la cabeza y empiezan a tomar decisiones absurdas como la que es de tratar de mantener un sistema en el que el Estado es el que genera todo el movimiento económico del país, ¿no? Entonces, al final del día, ¿qué pasa? Cuando el Estado ya no puede ser el generador del empleo, el generador de la riqueza de un país, se acaba en este caso o baja el precio de las materias primas o de las commodities, como el petróleo en este caso, hay una crisis. Entonces ¿pero por qué se dan todas estas cosas? ¿Por qué no hay una planeación? No hay como tú decías hace un momento, el señor pues no tiene ni idea de cómo manejar un negocio para empezar, y quiere manejar un país, ¿no? Y ha venido acá a Estados Unidos a estudiar economía, pero es lo único que ha estudiado, economía. Pero el señor no ha visto y no entiende por qué, por ejemplo, los Estados Unidos es un país desarrollado. Eso lo entendemos tú, Wellington, me supongo que el señor amigo César, y personas que realmente vivimos aquí. No solamente vivimos y trabajamos, sino también investigamos el por qué este es un país desarrollado. Solo ahí uno va a entender el por qué, y podríamos nosotros aplicar esos conocimientos en el Ecuador. Mientras que
el señor solo vino, se pasó 2 años, no sé cuántos, en una universidad y solo estudiando la teoría. Quienes hemos estudiado aquí sabemos que en la universidad la teoría es una maravilla, ¿no? O sea, uno le enseña cosas y uno piensa que vive, o sea, tú cuando estás en la universidad vives en un mundo diferente, en el mundo de la teoría, ¿no? En el momento que tú sales a la realidad te encuentras con muchísimas otras cosas que te hacen ver el por qué es que este país es un país desarrollado. No como Correa piensa, como Aurelio Correa ve que las calles están limpias, las casas están bien pintadas. Cree que diciendo a la gente en el Ecuador que tenga las calles limpias, las casas bien pintadas, va a pasar, ¿no? Entonces no entiendes por qué, cómo es que se ha llegado aquí en este país, por ejemplo, a que las casas no tengan seguridades, no sean como unas verdaderas fortalezas como son ahora en el Ecuador. No sé si ustedes han visto. Se tienen electrificadas los muros de las casas en el Ecuador, queridos amigos. ¿No? ¿A qué punto ha llegado nuestro país al tema de la inseguridad? Mientras que todos aquí vivimos aquí con las casas prácticamente semiabiertas, ¿no? La gente de los colombianos tiene sus yardas y las casas están completamente... Claro, es que es una economía completamente diferente. Y haciendo mención de lo que tú dices de Chile, ¿no? Tendríamos que hacerle mención a Chile, Argentina y Brasil, que manejaron muy bien en un tiempo los tratados de libre comercio, pero quien se quedó como triunfador quedó Chile. Para algunos que siguen la historia de Chile, y si no pueden buscarlo ahí en Google, hay pueblos en Chile que son solamente europeos, desde la escuela, desde el colegio, y ellos no se cruzan contra los... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso fue un fenómeno en la Segunda Guerra Mundial, cuando despegó Brasil, Argentina y Chile. ¿Por qué? Porque los tratados de libre comercio, que no se podía hacer directamente de Europa con Estados Unidos, buscaron un mecanismo para llegar de alguna forma acá a los Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasó? Viajaba, primero traía la mercadería directamente a Chile, para a través de Chile, con los tratados de libre comercio, que llegue esa mercancía europea acá a los Estados Unidos. Pero después, por eso hay estos asentamientos de europeos, tanto en Argentina, que te darás cuenta que ellos tienen son tan sencillos, pues no, y tienen esas cosas. Lo mismo los brasileños. Despegaron mucho porque con los productos que traían, con la tecnología. Recordemos que en la Segunda Guerra Mundial muchos de los grandes científicos fueron a vivir en Argentina, colonias de judíos, inversión. Lo mismo pasó en Chile, lo que no pasó en Ecuador, donde caían los chinitos nada más ahí para poner los restaurantes chinos y cosas así. De los judíos vinieron los más pobres. Imagínate, como para contarte parte de la historia que me contaba mi abuela, que los que son ahora los terratenientes del Juris, lo que son los bucaranes en su tiempo. Mi abuela me contaba que ya tiene como 100 años, que estos eran vendedores de casimir inglés por Parque Calderón. Y lo mismo en las diferentes partes de la costa y la capital de la República. Estos eran vendedores de casimir. O sea, jamás llegaron los intelectuales mercaderes, sino llegaron los más arrancados. Y mira ahora el poder que tienen. O sea, y si nos acordamos de la historia de la famosa parte donde que gobernaron los bucarans y toda esta... Fue un despelote, pues ahí acabaron de fregar. Y lo único que quiero añadir a esto es que otra parte, como los tratados de libre comercio que no nos benefician, es otra cosa, es la devaluación de la moneda. Nunca ha beneficiado al pueblo. Lo único que ha beneficiado es a la gente que realmente tiene grandes cantidades de dinero y puede transformar esos sucres en dólares para tener la recompensa cuando hay la devaluación. Pero ¿qué pasa cuando el pobre ciudadano tiene solamente en sucres y se viene una devaluación? Se queda más pobre. Entonces eso es algo que él, como economista, pensar que necesitamos la moneda para devaluar. Vayan y pregunten sus resultados a Colombia y a Perú. ¿Por qué los peruanos vienen a Ecuador? ¿Por qué los colombianos vienen a Ecuador? Porque no se devalúa la moneda como se devalúa a estos otros lugares. Saben que yo coincido mucho contigo y con Carlos, porque los tratados de libre comercio han sido manipulados a veces por la presión política y por ceder favores a veces se ha perjudicado. Pero no significa que esto lo podemos rectificar. Hay algo que concuerdo con el presidente Correa yo, y es que tenemos que ser habilidosos en estos tratados y por eso lo ha firmado. Pero en lo que no concuerdo es que se ha demorado mucho en que esta habilidad de negociar nos tenga con una barrera para traer nuestros productos. Los tratados de libre comercio efectivamente han sido mal realizados, pero si hubieran sido mal realizados o tuvieran las dificultades del caso, porque cuando tú vas a hacer un negocio no es que todo va a ser beneficioso para ti,
tienen que beneficiarse ambas partes. Pero si no hubiera beneficios, Colombia y Perú no hubieran firmado el Tratado de Libre Comercio, no hubieran tratado Chile también. Si no fuera beneficioso firmar tratados de libre comercio, lo que es se me fue la palabra de la Alianza del Pacífico, que viene desde México hasta Chile y no incluye Ecuador para vender los productos hacia China, nos beneficia y no participamos. O sea, de repente falta un poco de voluntad política comercial. Y si vamos a pegarnos a un discurso de que los yanquis, de que el imperio están abusando de nosotros, ¿dónde está nuestra capacidad negociadora? ¿Dónde está nuestra capacidad emprendedora para traer nuestros productos? Te voy a dar un ejemplo. Nosotros vamos a un supermercado aquí en Nueva York y cuando tú compras un banano o un plátano, un producto de estos donde el Ecuador es de mejor calidad del mundo, de repente nos damos la sorpresa que es traído de Costa Rica, o es traído de Panamá, o es traído de República Dominicana. Entonces, podemos encontrar productos ecuatorianos, pero son pocos. Si nuestra calidad de nuestro producto y nuestra confianza de venderlo fuera grande, bueno, nosotros estaríamos metidos en ese mercado. ¿Cómo crees que los colombianos son los mejores vendedores de café del mundo? Y nosotros, si vamos al eje cafetero de Colombia, y si te vas a una parte de nuestra zona tropical de Ecuador, vas a ver la similitud casi perfectamente exacta, de que el producto que está saliendo del café en Colombia es prácticamente igual que el café que tiene Ecuador. Sin embargo, ¿qué funciona ahí? La habilidad comercial de ese país. Colombia está conquistando. Nosotros, ¿por qué firmamos el Tratado de Libre Comercio con Europa? Y después vino Rivadeneira, que era el ministro de Comercio, dio sus declaraciones, lo cambiaron. Nos vimos obligados porque estamos perdiendo mercado, y nosotros más aún tenemos que enfocarnos en ese tipo de comercio porque estamos ligados a la salida en cantidades del dólar, de una moneda que no podemos imprimirla, no podemos crearla. Entonces, si nosotros dependemos del dólar, nosotros tenemos que meternos en este tipo de comercio. Nosotros no tenemos que esperar solamente a que el petróleo otra vez vuelva a subir, ni que las hidroeléctricas estén ya realizadas para vender. Nosotros tenemos que aprender de los tigres del oriente, donde la habilidad de ellos es el comercio. O sea, no podemos meternos a pensar de que el Tratado de Libre Comercio nos ha sido malo y que por eso siempre va a ser. No, tiene que existir. Y mucho más si estamos perdiendo mercado. Tiene que existir voluntad política del gobierno, dejar de decir tantas cosas en contra, porque por último, ahorita hablamos y de repente grandes enemigos que la historia han puesto como Cuba y Estados Unidos ya se están dando la mano y están conversando, y le va a beneficiar eso a Cuba. O sea, tenemos que matar esa ideología muerta, esa ideología que te crea rencores, porque estoy convencido que si Simón Bolívar estuviera vivo y tuviera que hacer negocios con España, que nos conquistó, y viera que esto le beneficia a su pueblo, él lo haría. O sea, vamos a quitar un poquito la ideología, vamos a centrar, poner los pies en la tierra en lo que necesitamos, porque lo que se viene, y sigo insistiendo, lo que se viene es fuerte. El cambiar la matriz productiva, que tanto se habla en Ecuador, eso a Corea del Sur le tomó 15 años, y fueron tratando de abrir mercados, copiando de otros países, trayendo información. Nosotros en 8 años de gobierno, o bueno, recién creo que tienen 3 años o 4 años del concepto de cambiar la matriz productiva, aún no hemos avanzado mucho, estamos recién poniendo la semilla. Esto lo van a poder ver de repente en la siguiente generación, pero tenemos que poner en cuenta, porque en nuestra balanza comercial las exportaciones son menores que las importaciones, perdón, al contrario, las importaciones son mucho mayores que las exportaciones y nos está desangrando poco a poco. Bueno, hay muchos temas que debatir. Vamos solamente a hacerle bien pequeñito esto porque nos vamos a alargar mucho. Miren, hay una duda que me queda de los tratados de libre comercio, ¿no? Yo en ningún momento dije que sean malos. Lo que dije era que no eran beneficiosos para el Ecuador. O sea, había que buscar cómo sean beneficiosos para una cosa. Según yo escuché y leo un poco, las patentes tienen solamente un tiempo de duración cuando tú recién lo haces. Porque tú, si vamos a suponer que alguien viene y encuentra aquí en mi taller, encuentra que hay un mineral precioso, ¿no? Y de pronto él sobre eso hace una patente. Él va a sacar provecho, dice, pero esta patente tiene caducidad en 7 años. Y después de los 7 años, el dueño de esa propiedad puede
coger todos los derechos de esa patente. Entonces, de los tratados de libre comercio, ¿por qué me queda la duda? Porque el presidente Correa prácticamente ha hecho todo tipo de negocio con China. Todo tipo de negocio, ¿no? Y con el resto de los países no ha hecho absolutamente nada. Pero cuando él llegó al poder dijo que iba a eliminar las patentes, en especial las de medicina. Por esto que les estoy hablando. Recuerden que los tratados de libre comercio implica que un país dice nosotros vamos a tener el privilegio a través de dejar entrar el banano, el café, el cacao, todo lo que quieran ustedes poner para los europeos, pero a cambio de eso ellos van a ser los que primero van a tener la oportunidad de construir hidroeléctricas, van a tener la oportunidad de construir puentes, van a tener la oportunidad de entrar a nuestro oriente ecuatoriano, hablar con los chamanes y coger esas plantas y terminar convirtiéndolas en medicina, ¿no? Nada de esto se ha dado en el tiempo de Rafael Correa, pero ¿qué pasa? Ha sido otra etnia la que ha venido y se ha aprovechado prácticamente todos los recursos. La China ha hecho todo tipo de negocios, pero lo que me queda pendiente es ¿dónde está la caducidad de las patentes de medicina? No quiero pensar mal, pero alguien me decía, ponte a pensar esto. Rafael Correa se hace loco y dice las patentes de medicina no la toco, ya se caducan y él deja que los mismos laboratorios las vuelvan a inscribir. Estamos hablando millones de dólares. Señores, no estamos hablando de poquito, estamos hablando de millones de dólares. ¿Cómo se permitió que nuevamente esas patentes se activaran? Una. La segunda es que si nosotros tenemos compatriotas ecuatorianos que ya pueden construir carros eléctricos, lo hemos mostrado en este programa, hemos traído toda esa información, le hemos dicho que en Utah es donde que comenzaron a hacer las baterías de litio que dan mayor durabilidad a que los carros por 300 kilómetros, 400 kilómetros puedan caminar, reduciendo el 90% del espacio de la batería que se manejaba hace tiempo. O sea, por eso es que ahora aparece mucho carro eléctrico. Pero nadie se acordó de esto, nosotros en la cordillera, porque recuerden que la sal, porque esto se hace de sal, no es la que está en el mar, es una sal que está en medio de las cordilleras. Por eso es que en Utah, donde que está ahí Salt Lake City, eso es un lago de sal, es lo que dice en inglés, ¿no? Y eso es lo que hay. Y en Bolivia, ¿por qué se están peleando los bolivianos con los chinos? Porque están queriendo quedarse con estas concesiones, porque ellos tienen más de sal en la cordillera, pero nosotros también tenemos, y no van a creer, en el Valle del Chota. Mucha gente no sabe que ahí está la famosa, hay un pueblito que se llama Salinas, donde que vinieron inclusive trayendo una bomba, y no de la bomba que explota, sino de esa, un bombero que toca como ese tambor, que le llaman una bomba. Lo cierto es que para que tengan ustedes parte de la historia, como tú dices, el primer tren que se fabricó en el Ecuador, de lo que yo he leído, fue justamente de ahí para Colombia para comercializar la sal. ¿Por qué hay gente de color en el Valle de Chota? Ni siquiera tienes idea de por qué tiene. Justamente porque ellos fueron a explotar la sal, porque los indígenas y los blancos no soportaban la quemazón de la sal porque se hacía todo a mano. Entonces llevaron a gente de color que soportaba más esa quemada de la sal. Entonces ahí existe un lugar donde que a 250 metros se puede sacar el litio, que eso es lo que se hace las baterías. Y nosotros ser los fabricantes de carros, pero claro, Rafael Correa trajo exonerados carros eléctricos desde China. Les dejo esa idea. Continuamos contigo, Carlitos. No sé si... Sí, no, está... Miren, el tema de las baterías y el tema eléctrico, y eso definitivamente tú estás más adelante que yo, porque en realidad no sé los fundamentos con los cuales se fabrican, ¿no? Con los cuales se fabrican estas baterías. Pero para volver más al tema al que más estoy yo... Las patentes, Carlitos, tú sabes de eso acá, cómo funcionan las patentes. Sí, es verdad, eso también es un poco preocupante, ¿no? ¿Qué pasa con esas patentes? Pero yo quisiera, por el tema tiempo, quisiera enfocarme en dos cositas. Una, para ahí, que antes de se acabe el programa, me quería mencionar, es que ahora que estamos hablando justamente del tema económico y también de la unidad y ese tipo de cosas, en primer lugar, hablaba inclusive el amigo César que están tratando de cambiar la matriz productiva desde hace 3 o 4 años. Y en realidad yo les he oído hablar de cambiar la matriz productiva desde el comienzo de este gobierno. Y el problema fue que como Correa
vio tanto dinero que venía del petróleo, no se puso a pensar por un momento la necesidad de cambiar la matriz productiva. Pensó que el dinero que había era suficiente para seguir él gobernando, porque últimamente eso es lo que él quiere. Lo que él quiere es seguir gobernando. O sea, de una u otra manera él quiere estar en el poder, y la única manera que él vio estar en el poder era con el dinero que venía del petróleo. Entonces, el momento en que cae el petróleo, pues se descubre, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el Ecuador? Hay una crisis, y la crisis se da porque no hay, el petróleo fue el fundamento del boom económico que acabamos de pasar. Entonces, es como si de pronto se quita el velo que estaba tapando, ¿no? La verdad de las cosas. El problema que veo ahí es que Correa no invirtió desde el día 1 que empezó el petróleo con el dinero, con el exceso de precio, a invertir en una nueva manera de obtener recursos. Eso es uno de los problemas fundamentales. El segundo, que Correa se creyó que él podía autosustentarse y se enamistó en todos los países con los cuales el Ecuador hace negocios, como justamente hablábamos del tema del banano, que no se ve tanto banano aquí, no se ven tantas flores como antes. Antes de Correa, que había más banano, más flores, más camarón. Ahora quiere culparle al dólar, pero eso es algo absolutamente absurdo. Si con tanto dinero que hubo antes se podía haber disminuido sustancialmente los precios de los productos que exportamos, porque debíamos haber adquirido mejor maquinaria, industrializar nuestros productos, y hubiésemos sido tan o más competitivos que los otros países. Entonces todo esto se descuidó. Ahora le quieren culpar a la apreciación del dólar, a la caída del petróleo, a la devaluación de las monedas otras, en fin. Pero todo esto, ¿por qué? Por la falta de precaución de Correa. Ahora, y con esto termino este segmento, estamos hablando de hacer tratados de libre comercio. El gobierno olvida que los migrantes somos un poder económico. Y, por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero la India, por ejemplo, es un país que está en franco proceso de desarrollo. ¿Por qué? Porque la India empezó con una política amigable para sus migrantes. Muchísimos migrantes de alrededor del mundo, especialmente los países desarrollados, regresaron a la India, establecieron compañías, principalmente el tema tecnológico, que yo sí conozco. ¿Y qué es lo que hace ahora? La India vende tecnología a muchos países del mundo, y nuevamente repito, porque fueron muy amigables con los migrantes, supieron manejar el tema migrantes, el tema del conocimiento migrante, y supieron regresar a su país muchísimos técnicos, ingenieros y empresarios, en general, empresarios como podría ser cualquiera de nosotros, porque el momento que tú vas a otro país, pues ahorras un dinero y regresas como empresario, ¿no? Y tienes alguna clase de conocimiento en cualquier campo, tú vas e inviertes. Entonces, todo eso el gobierno ha olvidado, no le interesa, por cualquiera de las razones que sean. Yo diría que es menosprecia, porque yo tengo la impresión de que el gobierno tiene alguna cosa que trata de tener a distanciados a los migrantes. Tengo esa, aunque él, si ustedes se dan cuenta, todas las sabatinas lo primero que hace es saludar a los migrantes. Yo diría que es más por el voto que porque en realidad aprecia a los migrantes. Y estoy llegando a la conclusión de que Correa no quiere a los migrantes. Bueno, está equivocado, esa es mi interpretación de lo que podría ver las cosas, ¿no? Sí. Entonces, todo esto nos lleva a algo muy simple, ¿no? Desde el punto de vista, pero con mucha responsabilidad para un ser humano, que tiene que ver con la honestidad. Pero en este caso, como nosotros estamos enfocados en la política, esta es una honestidad política, que a veces tiene que ver con todos los puntos. Pero les quiero resaltar parte de lo que también aquí es una persona que escribe un libro, saqué fragmentos nada más de lo que él mira como honestidad. Y la honestidad es una cualidad humana
que consiste en comportarse y expresar con coherencia y sinceridad, todo en relación consigo mismo como con el resto de la sociedad. Todos deseamos que quienes estén cerca de nosotros y también de personas que desempeñan cargos de representación política nos digan siempre la verdad. Y ahí ya comenzamos un problema, porque va a ser muy difícil que diga la verdad. Otra parte que me salto ahí, parte de la lectura, dice: la prueba más dura para un político honesto, dice, es llegar cuando honesto, llega cuando debe de defender ideas que no son populares, pero que sí son las correctas. O sea, no puede quedar muchas veces bien un político con el pueblo de primera instancia, pero cuando él hace las cosas honestas y correctas, se van a ver los resultados después. Dice: sería razonable que nuestros políticos situaran el valor de la honestidad por encima de la astucia, valor supremo en algunos políticos para engañar y alcanzar sus objetivos personales. Si la astucia es una habilidad para engañar y lograr hábilmente un fin, sus consecuencias son graves cuando se las practica en este terreno. Ahí está mi presidente Correa, parte de la deshonestidad cuando tiene que cubrirle a su primo, cuando tiene que darle un título a una mujer que jamás ha tenido título, cuando tiene que seguir derrotando a sus mismos coidearios al que cometan cantidad de errores. Dice: la honestidad, por último, es la mejor política. Suena como lo más fácil del mundo, pero ser realmente honesto con otras personas y contigo mismo puede ser un gran reto. Con esto quiero decirles que si no hay la honestidad por las personas que quieren formar una unidad, va a ser muy difícil, como dijo, que logremos esos objetivos, porque la gente astuta va a buscar las formas de cómo acomodar a las personas que a él le conviene que le respalden, aunque después de eso se vea que en el terreno no hay resultado. ¿Qué tú piensas de todo eso? A ver, Wellington, vamos a tocar algo que es elemental en la política, y es la construcción del poder político. La construcción del poder político tiene que estar edificado sobre las bases éticas, sobre las bases morales, donde tienen que haber principios, ¿ya? No cualquier persona puede ser político, a mi criterio, tiene que tener cualidades. Si una persona se para delante tuyo y te dice: ¿sabes qué? Yo tengo tal proyecto, yo creo en eso, dice: ok, está bien, perfecto, pruébelo si puede, si es posible, si es viable, está bien, pero tiene que existir incluso varios elementos para que esa persona se le cree. O sea, el político no solo tiene que ser, sino que también tiene que parecer, ¿ya? Entonces, cuando este político de repente cae en ciertos desatinos, en ciertos errores, tiene que corregir. Y si es una persona que está en constante errores, tiene que darse cuenta que tal vez entonces no es un político, tiene que dedicarse a otra cosa. Entonces, cuando los partidos políticos quieren comenzar a formar lo que es la construcción del poder, ellos tienen que saber que esto no es un proceso fácil, esto es un proceso, no es rectilíneo, no es una forma lineal, esto tiene con subidas y bajadas, pero es como de aciertos y desaciertos, aciertos, pero trazarse una senda de proyección, de caminar. Entonces, cuando este tipo de personas de repente aparecen y llegan a ser los errores de los partidos políticos, el llegar a quererse comprometer con alguien y todo eso, ¿qué te puedo decir? En la política ecuatoriana sí existe falta de la capacidad para generar propuestas de liderazgo político. ¿Ya? Es por eso que en el Ecuador incluso no se está recién motivando. Algunas escuelas de formación, de liderazgo ya están teniendo éxito. Entonces, este tipo de escuelas conllevan pues a una formación integral, conllevan a una formación de que la persona que quiere participar, que quiere aprender, tiene que darse cuenta del sinnúmero de materias que tiene que aprender. Entonces, mientras no moldeemos esa estructura, no seamos los arquitectos de lo que verdaderamente queremos que vaya a ser la plataforma para una política en años después, no vamos a seguir avanzando. Hay que pensar, hay que meditar, tenemos que reflexionar y corregir lo que estamos haciendo. Bueno, esto me lleva para ponerte algo más en la mente, Carlitos, pues que hemos venido trabajando. No es una casualidad que tengamos este programa 1 hora con el pueblo, ¿no?
Recordemos que este programa se inició justamente buscando una independencia de participación política. Eso es lo que yo propuse con este programa. Que nadie me venga a decir que Wellington Pérez no estuvo hablando de política, y teníamos el objetivo de formar un movimiento político independiente de los migrantes. Ese era el objetivo. Lamentablemente, intereses de cada persona se fue cayendo en el camino. Recordemos que aquí yo tengo fotos que estamos hasta con los de Alianza País. Fíjate, porque vimos la necesidad de trabajar así. Debido a lo que pasó en el 4x4, tuvimos que unirnos hasta con los de Alianza País para depender que se nos dé una cantidad mucho mayor de envío de paquetes al Ecuador. Y créete, como yo lo he dicho en más de una ocasión, ¿no? La gente que de alguna manera tiene un familiar que viaja, o si tú puedes viajar, tú no haces de uso de paquetería, muy rara a la vez. Porque si tú puedes llevar 100 libras en 2 maletas, y te vas con tu esposa, tus hijos, tú estás llevando más de 300 libras, entonces compras todo el año para después hacer el viaje para el Ecuador. Pero la mayor parte de ciudadanos que no tienen esa facilidad y que son realmente los vulnerables a los que dicen defender, son esas personas que hacen ese uso de paquetería y abusan de ellos. Entonces, ¿por qué razón, si pensaban en una unidad, los de Alianza País pensaban en el beneficio de la comunidad, por qué ellos permiten que todavía se siga abusando, especialmente por parte de la asambleísta Jimena Peña, que pidió como referentes a los couriers, cuando los couriers ponían propaganda en los periódicos diciéndole al Ecuador: si usted quiere, tenga aquí su negocio, nosotros les rentamos nuestros casilleros y lleve todo lo que quieran. Obvio, porque estaba entrando sin pago de impuestos, que supuestamente ese fue el detonante para que el presidente Correa viole los derechos adquiridos, que se llaman así, violar los derechos adquiridos de las familias en el exterior, o de las familias transnacionales, que dice literalmente. Entonces, violó esa parte de la Constitución y nos quitó esos derechos adquiridos, nada más de un plumazo. Entonces, todas estas cosas tenemos que ir meditando, ir pensando si en realidad el candidato que debe de representar a la Unión o al colectivo de ecuatorianos que se unen para trabajar en conjunto no tiene que ser el más calificado. Recuerden, nosotros tenemos que ya salir de ese letargo donde que buscan a un líder que porque tenía muchos años y que él sabe mucho. Señores, vamos a poner gente capacitada para que pregunte. Si va a hablar de construcción en la forma en la que vaya a trabajar por los migrantes, por ese caso, busquemos un ingeniero. Si va a hablar de asuntos de salud que puedan ayudar a la comunidad ecuatoriana aquí, busquemos a un médico. Nosotros buscamos a un zapatero para que hable de eso. O sea, es algo absurdo. Wellington Pérez, el que les habla, es un técnico mecánico de profesión. Si a mí me van a buscar, búsquenme para hablar de carro, ¿no es cierto? No me busquen para hablar de economía un poquito, porque puedo demostrar con hechos que yo he salido en base a hacer buenas inversiones, pero lo mío es la mecánica. Entonces, si vamos a hablar en qué forma se beneficia a los que trabajan aquí en la transportación y en qué tipo de maquinaria necesitan, ahí puedo tal vez tener mis conocimientos, pero a eso es lo que tenemos que llamarle una verdadera unión, a calificar a las personas que nos van a representar, pero quienes califiquen también tienen que ser calificados. No se va a buscar al salonero para que, con todo respeto a uno que tiene un restaurante, para decir: mire, venga, que hable usted todo lo que es sobre construcción de casas. Es absurdo. Y una parte que sí tenemos que rescatarla, y muy fuertemente, recordemos que nosotros, los ecuatorianos, tenemos una gran ventaja con nuestro país. Nosotros tenemos costa, sierra y oriente y las islas Galápagos. O sea, si nosotros nos dedicáramos a hablar de la matriz productiva, tendríamos que pensar en el turismo. Los ecuatorianos en el exterior, creo que ya vamos más de 3 millones de ecuatorianos. Si el gobierno tuviera un propósito real, encaminar todo lo que se trata de propaganda a los diferentes comerciantes ecuatorianos que están en el mundo, para que representen y comercialicen la propaganda que diga: aquí tenemos costa, sierra y oriente, y estos son los recursos que pueden tener ustedes para venirse a divertir en un turismo ecológico, el turismo de lo que ustedes pudieran hacer. Tenemos montañas inmensas, alas delta, una infinidad de cosas para escalar. O sea, hay tanto en nuestro país para hacer, pero lamentablemente no hay esa capacidad de llevar esos productos
que pueden ser completamente rentables y que pueden dar una gran cantidad, el turismo da una gran cantidad de fuentes de trabajo. Para no aburrirles más, la ciudad de Nueva York ha cambiado prácticamente todo lo que son las factorías por el turismo. Si no, vayan a Manhattan. Eso es un mar de gente todos los días, y lo que dice el alcalde, está dependiendo el turismo de aquí, de esta ciudad. Así que con esto vamos a pasar con Carlitos y después tendremos unos par de minutos cada uno para concluir. Adelante, Carlitos. Sí, bueno, son varias cosas aquí. Una, como habíamos indicado hace un rato, pues, y tú lo dices con claridad, el tema turismo. O sea, el mismo ecuatoriano, como tú dices, 3 millones de ecuatorianos turistas, bueno, no, obviamente no todos tienen papeles, pero todos los que tienen papeles que vayan 2 o 3 veces al Ecuador, pues solo con esa cantidad de turistas yo creo que el Ecuador despegaría. Pero, o sea, se hace muy poco en ese sentido, desde mi punto de vista, ¿no? Muy poco para dar facilidad al turista, al mismo turista ecuatoriano. Ya, eso es por una parte. Por otra parte, como dije hace un momento, yo tengo bastante certeza de que si el Ecuador tuviera una política más amigable con el migrante ecuatoriano, ¿no? Tendría muchísimo más impulso la economía del Ecuador. Para darte un ejemplo más práctico, si mañana, vamos a Juan Pérez, decide volver al Ecuador porque pues el gobierno le da todas las facilidades, no le hace ninguna clase de problema, puede llevar todo lo que quiera, ¿no? Obviamente asegurándose que es un verdadero migrante, ¿no? Es que ese es el problema, que a veces la astucia criolla, ¿no? La viveza criolla, muchos vendrán por un par de meses y se llamarán migrantes, pero para todo, yo siempre digo, y valga la pena en este momento decirlo, para todo hay solución en la vida, y para este tipo de cosas, cuando tiene voluntad el gobierno, puede resolver este problema y poner ciertos tipos de límites. Entonces, inmigrantes que regresen con todas las facilidades, que si quieren llevar un camión, una camioneta, es un migrante que en el momento no esté en el Ecuador. El mismo migrante que puede llevar 50, 100, 200, 500 mil dólares, lo que sea que se pueda llevar, y lo que sea puede llevar maquinaria, en fin, es algo que en el momento no existe. Aparte de eso, de no quitarle al migrante el pago del impuesto a la salida de capitales, porque si yo me voy, pues quiero saber también que si por ahora no me va bien, me regreso y regreso con mi dinero, sin que el gobierno del Ecuador me quite el 5%, ¿no? del impuesto a la salida de los capitales. Para que tú veas, me parece que César dijo que son gente muy capaz. Yo diría que son gente muy incapaz la que está en el gobierno, porque hubo un debate hace unos días en la cual tanto Correa como el ministro de la política económica, Rivera me parece que es este señor, me quedé yo absolutamente sorprendido, casi anonadado, al oírles decir que cuando que es una mala manera de hacer negocios, dejar que alguien llegue con capital extranjero, porque al final del día se tiene que volver a su país o regresar ese dinero al exterior y con una ganancia, ¿ya? Siendo esta, pero es que pónganse ustedes a pensar, siendo ellos economistas, deberían saber que si yo llevo al Ecuador 100 mil dólares, por dar un número comprensible, no olvidémonos de 100 millones de dólares, ¿no? O 1.000 millones de dólares, solamente 100 mil dólares. Esos 100 mil dólares se van a mover dentro de la economía del país, dando trabajo, dando, pues en suma, moviendo la economía del país. Puede ser que en algún momento salga, pero ya ha generado una serie de actividades económicas que al final del día se traducen en reproducción del capital. O sea, cualquier persona con un poquito de conocimiento de economía sabe que un capital genera más capital, y porque al momento que el capital se mueve, pues genera
momento. Yo no sé quién es el señor Rivera, ¿no? Porque parece bien joven, me parece que no tiene más de unos 35 años, es el ministro coordinador de la política económica del Ecuador. ¿No? ¿Será que él conocerá de negocios, señor, para que diga una cosa tan absurda como esa? O sea, siendo así por los Estados Unidos nunca dejaría que entre ningún capital, y todos sabemos aquí, personas conscientes, que aquí en este país entra muchísimo capital, y pues obvio se espera que ese capital no salga, pero si sale ya ha generado un producto, un resultado económico dentro de ese país, y si las condiciones son adecuadas dentro de este país de Estados Unidos, como lo son, sabemos que hay estabilidad política, estabilidad económica, financiera, la mayor parte se queda en el país, no solamente que ha ingresado, sino que se ha quedado dentro de los Estados Unidos. Por eso es que vemos que las casas, los edificios, los negocios cada vez siguen subiendo de precio, es por la presión económica. Entonces estas cosas esta gente no entiende. Esa es la impresión que yo tengo al momento. No sé si ustedes concuerdan conmigo en eso. No, sí, al 100%, Carlitos, y es más, vamos a poner algo un poquito más de perspectiva. De esto hemos venido hablando ya por 6 años. Las represas hidroeléctricas. Recordemos que el Banco del Migrante, cuando se formó, se pretendía que el migrante sea el que ponga el dinero. Eso yo lo hablé con Pablo Calle, tengo una entrevista a eso. Y hablamos en ese momento dejando saber que la mayor cantidad de gente que había salido del Ecuador son de la provincia del Cañar. Donde se estaba haciendo una de las hidroeléctricas pequeñas es ahí en Ocaña. Entonces yo les decía, ¿por qué no despegar con el Banco del Migrante y decirles a las personas del Cañar, señores, les queremos vender en acciones lo que va a ser la represa de Ocaña, que ustedes saben, una vez que se termina, se conecta al tendido eléctrico y eso es como subirse en el taxi. Usted usa, usted paga. Entonces, nunca se ha tenido esas ideas de progreso. Otra cosa también en eso, les digo que no solamente las represas, se han gastado billones de dólares en represas hidroeléctricas, cuando nosotros tenemos una clara muestra de lo que es parte de una inversión de los profesores y compañías privadas, en lo que es en el Valle del Villonaco. Allí hay una granja eólica que está produciendo el 73% de la electricidad que necesita la provincia de Loja y es 100% rentable. Se economizan millones de dólares de combustible, o sea, hay una ganancia realmente efectiva. Para todas las personas que han viajado por el Ecuador, todo lo que es la cordillera de los Andes, hablemos entre Riobamba y Ambato, hay una parte en esa cordillera donde que el viento ni parado te puedes aguantar. Entonces ustedes imagínense la fuerza motriz que tiene ahí. Solo si el presidente hubiese puesto atención, en vez de hacer esas grandes represas hidroeléctricas, hubiese hecho cualquier cantidad de granjas eólicas, ya tuviera la electricidad que necesita. Y no hay que ir muy lejos. Él vivió en Suiza. Esas grandes granjas eólicas están en Holanda y esos están montados sobre el mar, porque el espacio físico de ellos es tan pequeño que lo pusieron en el mar. Esa es una parte de lo que no se ha hecho ningún trabajo. Las microempresas. Si ustedes se dan cuenta aquí, una gran cantidad de ecuatorianos son pequeños empresarios y tienen productos que pudieran ser muy comercializados en el Ecuador. Me acuerdo que alguien hablaba de llevar una máquina para destrozar las llantas y hacer, si ustedes ven en los parques se pone como ese caucho bruto para que los niños cuando jueguen se golpeen, no se lastimen, protección, de eso se hace del residuo de la llanta. Y aparte de eso le queda el hierro, porque se usan manes para destrozar la llanta, separar el hierro de la llanta. O sea, hay una tecnología tremenda. Y eso querían llevar gente para allá, lo cual jamás les dieron oídos a los compatriotas que conocí. Entonces, y así les puedo hablar de una infinidad de microempresas que no van a hacer competencia para las que ya están, sino van a llegar a innovar. Con esto dicho, ustedes se pueden imaginar que todo ese capital que va de ecuatorianos para allá, el 90% del capital que envía un ecuatoriano ya no regresa para acá. Él quiere que se quede allí en favor de la familia, en favor de la patria y en favor del día que se va a retirar. Bien encaminados sus capitales, puede caminar. Vamos a darle ahora sí la oportunidad a Carlitos a César de unos 2 o 3 minutos y lo mismo a Carlos Ortega y de ahí sí para darnos la retirada. Adelante, César. Sí, hay algo que ese apunte es para Carlos. Yo también considero que hay gente muy incapaz en el gobierno, pero no puedo generalizar. También hay personas capacitadas que están haciendo su trabajo
de repente el tipo, el método de trabajar, el sistema que están utilizando es el incorrecto, pero yo tengo que reconocer que sí, también hay gente capacitada. No, yo no podría generalizar. También hay gente muy incapaz. Ahora sí, volviendo al tema de que hemos estado hablando de los migrantes, la semana pasada ya pude leer la ley de movilización humana, ya 178, 184 artículos son. Hay un problema, va a haber un problema tautológico ahí. Hay mucha gente que se va a confundir que si el ecuatoriano es uno solo, o el ecuatoriano es migrante, ecuatoriano emigrante, ecuatoriano retornado, y esas diferentes calificaciones. Cuando ellos hablan sobre el apoyo a los migrantes, en esa ley de movilización no vi ningún capítulo que hable sobre ponernos como un ente participador económico. O sea, debería crearse, por suerte todavía no está aprobada esta ley, y tienen que adherirlo. O sea, en el momento de debatir tienen que darse cuenta que el ecuatoriano puede ser esa inversión directa extranjera nacional, por último, donde puede mandar dinero a invertir. Te voy a poner un ejemplo y es personal. Disculpen que me ponga a mí de ejemplo. Con mi pareja, con mi esposa, nosotros hubo un tiempo donde mandamos mercadería a Colombia. Utilizábamos por Expresito Carga, llenábamos 50 libras de mercadería, pagamos aproximadamente $160, incluyendo el peso más la declaración que le hacíamos, y lo enviábamos a Colombia. Eso lo enviamos varias cajas, varias ocasiones, y creamos 2 fuentes de trabajo a las 2 hermanas de mi esposa, a mi cuñada. Entonces, ellas se vieron beneficiadas porque les pagábamos una comisión que muchas veces representaba más que un salario mínimo. Ellos ganaban comisión, el negocio se iba moviendo. O sea, me sentí incluso útil de haber generado 2 plazas de trabajo en un país extraño, cosa que yo también lo quisiera hacer en Ecuador, pero no tenemos restricciones. Entonces yo sí considero que si la quinta región, como nos mencionan en el discurso, o los saludos que envía el vicepresidente a los hermanos migrantes, está faltándole algo más, y es la consideración y el tomarnos en cuenta en la participación. Ya basta de discursos. Eso sí, estoy muy en desacuerdo con que el gobierno habla de que los inmigrantes han sido los que han solventado la crisis y que estamos agradecidos, y basta de eso. No, estamos muy mal. Yo creo que en este momento donde se está disparando los sensores del desempleo, de la inflación, el riesgo país, como te lo mostré, donde la construcción está cayendo en las ciudades principales, hay que ponerle atención, es como cuando, te voy a poner un ejemplo, tú vas en tu carro, en las vías del desarrollo, y se te comienza a prender el sensor del check engine, y dices, no pasa nada, sigamos nomás con la velocidad que andamos. Se te prende después el del aceite, no pasa nada, sigamos. Entonces se te comienza a prender todo el panel, y tú dices, no pasa nada, sigamos andando. No vamos a esperar que se nos prenda el del líquido de freno porque nos vamos a estrellar, pues no. Va a estar muy difícil porque va a explotar remoto. Exacto, entonces en este momento es de reaccionar. Tenemos que darnos cuenta de que ahora que se acercan las elecciones, las personas tienen que participar, tienen que informarse, tienen que acudir, tienen que participar, porque a este Ecuador todos lo sacamos. Bueno, Carlitos, ahora sí, pasemos directamente a ti. Sí, no, y solo por aclarar, es un buen punto que dice César, de que hay gente muy capaz, y eso no me duda, y quizás me expresé mal. En el Ecuador hay gente muy capaz, inclusive yo me incluiría, vemos gente muy capaz, ecuatorianos. Y lo que quizás quiere decir es que el gobierno, ¿no? Porque si el coordinador de la política económica dice lo que indiqué hace un momento, pues es algo que deja muchísimo que desear, y algo que a mí me causó hasta un shock, ¿no? Pero para concluir, y pues quisiera también indicar que, y quizás también para que llevemos el tema de eso de la unidad, yo pienso que es muy importante que nos unamos, y esto precisamente quería decir en el momento que tú me invitaste para hablar sobre la unidad, y ya que estamos hablando del programa, es que en este momento es muy importante que nos unamos todos los ecuatorianos, porque nuestra patria se encuentra en un momento crítico. Se ha manejado muy mal la economía, se ha manejado muy mal el tema de libertades,
libertad de expresión, libertad de protestar, libertad comercial, libertad, en fin. Y es el momento en que nuestra patria nos requiere juntar la gente que justamente regresando al tema de la honestidad, la gente honesta, la gente transparente, porque si de algo yo me desilusioné de este gobierno es precisamente esa falta de transparencia, que todo lo querían tapar, no era gente que afrontaba los desaciertos que tenían originalmente, no quisieron afrontar, quisieron todo taparle, y para tratar de mostrar un país que realmente no existe, un gobierno que realmente no era. Entonces, esa es mi aspiración personal, que logremos la gente responsable, la gente honesta, y concordando inclusive en lo que tú dijiste, hay que vernos internamente nosotros, cómo hemos sido como familias, como padres de familia, como jefes de familia, de hogar, si nos ha hecho bien nuestro trabajo. Es una indicación de que podríamos ser unos buenos políticos o seríamos potencialmente unos buenos representantes de nuestro país y como políticos. Así es que me quiero ir dejando esta inquietud de que lo importante también que si nos unimos entre gente seria, entre gente honesta, gente responsable, que tiene fundamentos familiares y fundamentos con buenos valores muy sólidos. Eso es, mis queridos amigos. Gracias, Carlos, muy amable. Fue Carlos Ortega y ahora sí la despedida con César. Wellington, y Carlos, ya que tocaste algo que estoy seguro cuando lo hablamos al inicio del programa sobre la Revolución Francesa, permítame contarte algo que mencionó Carlos y creo que vale escucharlo. En la Revolución Francesa, cuando Carlos habló de que la mayoría de sus figuras después pasaron a la guillotina, sucede que apareció Robespierre, Maximiliano Robespierre, y él fue el líder de la Revolución Francesa hasta incluso tomar el poder, y su habilidad era la palabra, la palabra, su preparación, era un hombre demasiado capaz, un hombre demasiado influyente, y Robespierre, al darse cuenta que defendió ideales muy buenos, porque él fue y dijo, estaba en contra de la monarquía, estaba en contra del totalitarismo, él se dio cuenta que aunque haya entrado a la política con su propuesta de defender a la vida, la única manera de eliminar a la realeza era cortándoles la cabeza, aplicando la guillotina. Entonces Robespierre cambió de idea, simplemente porque se dio cuenta este es el método que necesito para eliminarlo. Y comenzó la hora del terror, y aunque la gente estaba apoyándolo porque sabía que en Francia la situación económica era tan difícil, una pieza de pan costaba lo que duraba un campesino trabajar un mes, ya, donde el hambre golpeaba a Francia, y en el Palacio de Versalles solo habían banquetes, solo habían fiestas, premiaciones, y el hambre no existía. Entonces Robespierre, apoyado en las emociones, en el sentimiento francés, justificó esta orden, esta ley, y les hizo volar la cabeza. Pero ¿qué pasó cuando se involucró en el poder? Robespierre cambió esa droga del poder, que muchas veces dice, él comenzó a sus propios amigos, que ya estaban en contra de su pensamiento, a decirles que eso eran enemigos de Francia, y los decapitaba sin piedad. Aproximadamente cuenta la historia que creo que 10.000 personas murieron por la guillotina. Después Robespierre, al darse cuenta que ya se estaba quedando solo, la poca gente que ya le quedaba, que eran revolucionarios, se dieron cuenta que Robespierre lo que estaba haciendo era un dictador, y lo tomaron preso, y llegó a morir por su propia ley. Robespierre también fue guillotinado. O sea, esto te quería contar porque es tan interesante. A las personas que nos escuchan, investiguen, vean, y esta historia nos sirve para recapacitar, ¿no? Total, el presidente mismo dice, la historia nos juzgará. Vean lo que pasó allá y vean lo que podemos hacer después. Gracias César. Les dejo, ya que César, muy buen comentario, investiguen, lean, investiguen qué pasó con los famosos velasquistas y Velasco Ibarra, que decía, denme un balcón y yo calmaré a esa gente, pero denle la economía y se acabaron todos los amigos. Así que con eso les dejo, y muchas gracias a todos por estar en sintonía. Vamos a pedirle que César nos acompañe, lo mismo a Carlitos, en un próximo programa para seguir
con cosas nuevas, cosas diferentes en las cuales podamos todos aprender, porque ahorita con lo que ellos acaban de intervenir, pues también aprendo. Los comentarios, a veces buenos o malos, también aprendo y me forzan a que me prepare más, que eso es algo muy importante en esto de los medios de comunicación. Lo hago de una forma atrevida, pero créanse que lo busco de la forma más responsable de prepararme cada vez que tengo que intervenir. Será hasta el día lunes con Despertar Latinoamericano. Recuérdense que ahora los que quieren sintonizar, haré una propaganda a nuestra compatriota Gloria Reyes Barros. Están en un debate los compatriotas ecuatorianos. Si quieren sintonizar, nada más tienen que poner www.radioimpacto2.com. Así les pueden escuchar. Ahí está mi otro compañero, el Kiko Hidrobo, que como dije, alguien le preguntaba, ¿para qué le mandan a Kiko? Dice, él recibió un curso de Rambo, está preparado para que vaya. Pasen ahí.